El sol de la mañana apenas se colaba por las enormes ventanas de la mansión ébano, un sol que prometía un nuevo día pero que para María solo significaba el comienzo de otra jornada de humillación. Sus manos, ya agrietadas por años de limpieza y desgaste, se aferraban a un plumero mientras el eco de sus pasos resonaba en los vastos pasillos de mármol. 30 años había servido en esa casa, 30 años de ver crecer a los niños que ahora la trataban como una sombra, y 30 años bajo el gélido mando de doña Elvira Valdés, la matriarca de la familia. María no era solo una empleada, era el recuerdo viviente de una era pasada, una era donde tal vez hubo un atisbo de respeto, pero que ahora se había desvanecido por completo. La mesa del desayuno, siempre impecable, esperaba la llegada de doña Elvira, un ritual diario que María preparaba con meticulosidad, sabiendo que cualquier mínimo error sería castigado con una avalancha de desprecio. María, ¿pero qué es esto? La voz, más bien un graznido agudo, perforó el silencio del comedor. Doña Elvira, una mujer de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado impecablemente recogido y una estola de seda anudada al cuello, se acercó a la mesa como un depredador a su presa. Sus ojos, afilados y sin rastro de calor, se fijaron en la taza de café. ¿Acaso crees que esto es café de chofer? Quiero mi café de Costa Rica, el que te dije ayer, con exactos 2 cubos de azúcar morena y sin esa horrible crema sintética. ¿Es tan difícil de entender, María? ¿O es que tu cabeza ya no da para más? Su tono era una mezcla de desdén y condescendencia que raspaba el alma de María. Las manos de María, temblorosas pero firmes por la fuerza de la costumbre, se movieron para tomar la taza. Quería responder, quería gritar que había usado el café correcto, que la señora no recordaba con exactitud, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como siempre. Mil disculpas, señora, lo haré de nuevo, murmuró María, con la mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la mirada despectiva de su patrona. El calor de la vergüenza le subió por el cuello, una sensación dolorosamente familiar. Sentía las miradas curiosas de los demás miembros del servicio, que preferían fingir estar atareados con otras cosas para no ser el próximo blanco de la furia de doña Elvira. En ese momento, la hija de doña Elvira, Sofía, una mujer de unos 40 años tan snob como su madre, entró al comedor. «Ay, mamá, ¿otra vez con la misma? María nunca aprende. Deberíamos considerar buscar a alguien más, ¿no crees? Esta casa necesita un toque de modernidad, no de antigüedad». La risa de Sofía era aguda y cruel, un eco de la de su madre, y cada palabra era una puñalada directa al corazón de María. La idea de ser despedida, después de toda una vida dedicada a esa casa, la golpeó con la fuerza de un puñetazo, aunque era una amenaza constante. María se apresuró a salir de la habitación, las lágrimas luchando por no desbordarse. El café se derramó ligeramente de la taza que llevaba, un pequeño temblor en sus dedos que parecía reflejar el temblor de su alma. La humillación no era un evento aislado, era el aire que respiraba en la mansión ébano, un aire viciado de desprecio y olvido. ¿Algún día terminaría esta agonía? La tarde se arrastraba, pesada y sofocante, prometiendo una tormenta que parecía reflejar el estado de ánimo de María. Mientras limpiaba el estudio de doña Elvira, un santuario de libros antiguos y objetos de arte, María se sentía como un fantasma, una presencia invisible a menos que fuera para señalar sus errores. El silencio solo era interrumpido por el leve chirrido de su escoba y el sordo murmullo de la ciudad que se colaba por las ventanas. De repente, el sonido familiar del teléfono de la casa interrumpió la monotonía, seguido por los pasos apresurados de Sofía y su voz alta y exigente. «María, María, corre, necesito mi vestido de noche para la cena benéfica, el verde esmeralda, y planchado a la perfección, sin una sola arruga». La orden llegó desde el segundo piso, cortante y sin concesiones. María suspiró. Acababa de planchar ese vestido el día anterior, pero Sofía era conocida por sus caprichos y cambios de último minuto. Se dirigió al vestidor de Sofía, un espacio tan grande como el modesto departamento de María, repleto de ropa de diseñador, zapatos y bolsos que costaban más que su salario anual.
Con delicadeza, sacó el vestido de seda verde esmeralda, una pieza que parecía brillar con vida propia, y lo llevó a la tabla de planchar. El vapor llenaba la habitación, y María, concentrada, se esforzaba por alisar cada pliegue de la costosa tela. Justo cuando terminaba la última manga, la puerta se abrió de golpe, revelando a Sofía, ya maquillada y peinada, con una expresión de exasperación. María, te tardas una eternidad. ¿Pero qué has hecho? Sofía se acercó, sus ojos entrecerrados. Mira esto, una arruga, y aquí, una mancha de agua. ¿Estás ciega, o qué? ¿Cómo podrías arruinar un vestido de diseñador como este? Es el de la última colección de Milán. Estúpida, eres una inútil. Sofía extendió el vestido, señalando una diminuta marca que solo ella podía ver, y luego, con un gesto de desprecio que hizo que el corazón de María se encogiera, tomó una botella de agua mineral que estaba sobre una mesa cercana. Sin pensarlo dos veces, vertió un chorro de agua fría sobre el vestido recién planchado. Así se siente arruinar algo. Ahora no me sirve para nada. El agua se esparció por la tela, creando una mancha oscura que se extendía. Las lágrimas, que María había contenido durante toda la mañana, finalmente se desbordaron. No era solo el vestido, era la gota que derramaba el vaso de años de humillación, la constante devaluación de su existencia. Sentía sus mejillas arder de vergüenza y rabia. Sofía, con una sonrisa triunfal, dejó caer el vestido empapado a los pies de María. Ahora arréglalo, si puedes, y si no, ya sabes, hay muchas Marías esperando trabajo. Con una risa fría, Sofía salió de la habitación, dejando a María sola en medio del vapor, con el vestido mojado a sus pies y un nudo de angustia en la garganta. La tormenta exterior finalmente estalló, el trueno resonó, y María se sintió tan insignificante y golpeada como una brizna de hierba bajo la lluvia torrencial. ¿Hasta cuándo podría soportar esto? ¿Hasta cuándo permitiría que la pisotearan de esa manera sin siquiera defenderse? El día siguiente, el ambiente en la mansión era tan gélido como la mirada de doña Elvira. María, con los ojos hinchados y el espíritu aún magullado por la confrontación de la noche anterior, realizaba sus tareas en un silencio casi sepulcral. Cada crujido del piso, cada leve tintineo de porcelana, le recordaba la precariedad de su posición. Había conseguido secar y repasar el vestido de Sofía, pero el incidente se había grabado a fuego en su memoria, en la larga lista de humillaciones acumuladas. Mientras limpiaba el antiguo baúl de cedro en el ático, lleno de objetos olvidados de la familia, su mente divagaba hacia su pasado, hacia su propia familia, una que apenas recordaba haber tenido el lujo de poseer un solo objeto de valor sentimental. De repente, el sonido metálico de una moneda cayendo la sacó de sus pensamientos. Una de las bisagras del baúl se había aflojado, revelando una pequeña cavidad oculta. La curiosidad, un sentimiento raro y a veces peligroso en su línea de trabajo, la invadió. Con manos temblorosas, introdujo los dedos en el hueco, desenterrando un objeto rectangular envuelto en un paño de seda. Era un diario antiguo, encuadernado en cuero, con las iniciales A.V. grabadas en oro desvaído. El peso del diario en sus manos era extraño, cargado de una solemnidad que le erizó la piel. María sabía que no debía, que era un objeto de la familia, pero la tentación era demasiado fuerte. ¿Qué secretos guardaría esa familia, tan celosa de su privacidad y sus pertenencias? Abrió el diario en una página al azar, y sus ojos se encontraron con una caligrafía elegante y un tono que era a la vez nostálgico y doloroso. La fecha en la parte superior databa de hace más de 50 años. El texto hablaba de un amor prohibido, de un hijo secreto. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Esto no era un simple diario, era una reliquia, un pedazo de historia viva de esa familia, quizá de la peor de sus historias. Cada palabra que leía la absorbía más y más en un mundo que nunca imaginó. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, fuertes y rápidos, resonando en el vasto silencio del ático. ¿Qué hijo secreto? ¿De quién? ¿Podría esta información que halló sin querer ser una llave, una oportunidad para ella, o solo más problemas sin fin? La puerta del ático se abrió de golpe, haciendo que María saltara y el diario se escapara de sus manos. María,
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es eso que tienes? La voz de Sofía, estridente y llena de sospecha, la acusaba desde el umbral. El diario, por suerte, había caído en el hueco del baúl sin que Sofía lo viera, pero el miedo se apoderó de María, un miedo que paralizó su cuerpo, dejando su corazón martillando contra sus costillas. El aliento de María se detuvo en su garganta mientras Sofía la observaba con ojos entornados, su mirada escrutadora casi palpable. ¿Qué buscas, María? ¿No se supone que husmees en las pertenencias de la familia? ¿Acaso no te quedó claro? La voz de Sofía goteaba veneno, su tono era una mezcla de desconfianza y un profundo desdén. María, sintiendo el pánico subir por su pecho, se apresuró a inventar una excusa. Nada, señora, solo estaba limpiando el baúl, como me pidió. Se me cayó el paño y lo estaba buscando. Su voz apenas un susurro, temblorosa, traicionándola. Sofía no le creyó, sabía que María había estado metida en algo. Se acercó al baúl, inspeccionándolo con recelo. María sentía que su corazón iba a salírsele del pecho. El diario, escondido de nuevo en la pequeña cavidad, parecía vibrar con su propio pulso secreto. Por un momento, Sofía pareció dudar, sus ojos se posaron en el hueco, pero lo descartó como una imperfección de la madera. Más te vale que sea eso, María, porque si te encuentro revolviendo las cosas de la familia, te juro que te arrepentirás. Yo sé dónde duermes, dijo Sofía con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, una amenaza velada que dejó a María helada. Se sentía como un ratón atrapado, su aliento contenido, esperando la condena. Después de unos segundos que se sintieron eternos, Sofía se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando mientras bajaba las escaleras de madera. María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del ático. La había librado por un pelo, pero la advertencia quedó grabada en su mente. Ella sabía que su patrona era capaz de hacer cualquier cosa. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño en su pequeña habitación de servicio, María no pudo quitarse de la cabeza el diario. La amenaza de Sofía resonaba en sus oídos, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. El eco de las palabras "hijo secreto" la carcomía. Decidida a descubrir la verdad, esperó hasta que toda la casa estuviera sumida en un silencio de ultratumba. Con la valentía de la desesperación, se deslizó por los pasillos a oscuras, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El ático, normalmente un lugar lúgubre, ahora parecía un santuario que guardaba un tesoro prohibido. Con la linterna de su celular como única fuente de luz, localizó el baúl y sacó el diario. Sentada en el suelo frío, bajo la tenue luz, María comenzó a leer. Las páginas amarillentas revelaban la historia de Amanda Valdés, la abuela de Sofía y la madre de doña Elvira. Amanda había quedado embarazada de un jardinero, un hombre humilde, antes de su matrimonio arreglado con el patriarca de la familia, el señor Valdés. El diario contenía cartas de amor apasionadas del jardinero, el miedo de Amanda, y la terrible decisión de entregar a su hijo recién nacido a una familia de escasos recursos en un pueblo lejano para evitar el escándalo. El nombre del jardinero era Ricardo Martínez, un nombre común, pero que llamó la atención de María por su propio apellido. Con cada línea, María sentía una mezcla de consternación y una extraña familiaridad. El relato no solo era el de un hijo secreto, era el de la crueldad de una sociedad clasista, de los sacrificios hechos en nombre del honor familiar, y, sobre todo, de un amor prohibido que había dejado un rastro de dolor por generaciones. Su mente, habitualmente lúcida, empezó a atar cabos sueltos, pequeñas coincidencias, detalles. Había algo más, algo que resonaba con la vieja historia de su propia familia, un vago recuerdo de una abuela que siempre hablaba de un secreto familiar en voz baja, antes de morir. Un secreto que su propia madre había desestimado como chismes de viejas. ¿Sería posible? No, no podía ser. La idea era descabellada, producto del cansancio y la fuerte impresión, se decía a sí misma, intentando desechar el pensamiento, pero su instinto le decía lo contrario. Las palabras de doña Elvira, usualmente punzantes, ahora rebotaban en María como si fueran inofensivos guijarros en una armadura. La tensión en la mansión se había vuelto palpable,
un hilo invisible que solo María parecía percibir, mientras los Valdés seguían con sus vidas ajenos a la bomba de tiempo que ella custodiaba. María se movía con una nueva determinación, una calma forzada que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Sabía que no podía actuar impulsivamente, necesitaba un plan para desenmascarar a esa familia y para, quizás, obtener algo de la justicia que se le había negado a su abuelo y, por extensión, a ella misma. La idea de contactar a un abogado se cruzó por su mente, pero la inmensa distancia entre su mundo y el de ellos, y la falta de recursos, la hizo descartar esa opción. ¿Cómo podría una empleada doméstica, sin un peso siquiera, pagar un abogado para pelear contra una de las familias más influyentes del país? Una tarde, mientras barría las hojas del jardín, escuchó una conversación entre Sofía y un amigo. Hablaban sobre la próxima subasta benéfica anual, el evento social más importante del año para la élite de la ciudad, donde la familia Valdés hacía una gran exhibición de su generosidad y buen nombre. Fue como una chispa en la oscuridad. El diario se convertiría en su pieza de ajedrez, y la subasta, su tablero. Pero, ¿cómo revelaría el secreto ante todos sin ponerse en peligro? ¿Y qué prueba adicional podría conseguir del parentesco? La duda la carcomía, pero la sed de justicia era aún más fuerte. María recordaba vagamente que su abuela le había contado que el padre de su abuelo, el jardinero, tenía una pequeña medalla de plata con una inscripción, algo que le había regalado a su verdadero hijo cuando se lo llevaron del pueblo. Era una pequeña medalla que se había vuelto una reliquia en su familia. Su abuela se la había dado a su madre, y su madre se la había entregado a ella un día cuando era niña. María buscó en el pequeño cofre de madera que guardaba bajo su cama en la habitación del servicio. Ahí estaba, una pequeña medalla de plata, oxidada por el tiempo, pero con la inscripción: para mí, Ricardo, con todo mi amor. A.V., la misma inicial que estaba en el diario. Era una pieza más en el rompecabezas, una prueba tangible que conectaba a su abuelo con Amanda Valdés. El corazón de María dio un vuelco. Esta medalla, junto con el diario, eran pruebas irrefutables. Las piezas estaban encajando de una manera aterradora y esperanzadora a la vez. Tenía que ser estratégica, tenía que ser inteligente. Los Valdés eran maestros en manipular la verdad, en ocultar trapos sucios. Ella necesitaba una plataforma, un lugar donde su voz pudiera ser escuchada y el secreto, expuesto de forma innegable. La subasta era una oportunidad de oro, pero necesitaba un plan de acción impecable, infalible. Durante los días previos a la subasta, María observaba a la familia Valdés con una nueva perspectiva. Cada palabra de doña Elvira, cada gesto pomposo de Sofía, la llenaba de una mezcla de repulsión y un calculado desprecio. Su rutina no había cambiado, seguía limpiando, cocinando, sirviendo, pero ahora, en cada tarea, había un propósito oculto. Estudió los horarios, los invitados, los detalles de la organización del evento. La paciencia se había convertido en su mejor aliada. Necesitaba el momento perfecto, la distracción perfecta, la exposición perfecta. Una noche, mientras servía la cena, escuchó a doña Elvira anunciar con orgullo que la subasta benéfica de este año tendría un segmento especial de memorabilia familiar para recaudar fondos, presentando objetos históricos de la familia Valdés. María sintió un escalofrío. Era su oportunidad. El diario tenía que presentarlo en el momento justo, ante los ojos de todos, para que nadie pudiera refutar la verdad. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. La familia Valdés, exponiendo su propia ruina moral, se iba a asegurar de que todos los invitados importantes supieran la verdad, especialmente la prensa, que siempre era invitada a estos eventos. La expectativa de la venganza la consumía, una llama fría y ardiente a la vez. La noche de la subasta benéfica, la mansión Ébano resplandecía con un lujo ostentoso y una hipocresía bien disfrazada. Cientos de invitados acaudalados, vestidos de gala y con sus sonrisas más pulcras, llenaban los salones. El tintineo de las copas de champán y el murmullo de las conversaciones superficiales creaban una cacofonía ensordecedora. María, vestida con su uniforme impecable, se movía entre la multitud como una sombra,
sirviendo canapés y copas, su corazón latiéndole desbocado. Tenía el diario y la pequeña medalla de plata escondidos cuidadosamente bajo la bandeja, cada objeto envuelto en un paño para evitar el sonido metálico. Se sentía como una infiltrada, una espía en el corazón de la bestia, cada mirada, cada palabra que escuchaba alimentando aún más su determinación. Vio a doña Elvira y Sofía, radiantes y altivas, saludando a los invitados más influyentes, pavoneándose, ajenas a la inminente tempestad. La prensa, siempre hambrienta de escándalos en la alta sociedad, estaba presente, sus cámaras y grabadoras listas para capturar cualquier instante de drama. Era casi la medianoche cuando el subastador, un hombre elegante con una voz potente, anunció el segmento especial de Memorabilia Familiar Valdés. Y ahora, damas y caballeros, tengo el honor de presentarles una pieza verdaderamente única de la historia de los Valdés, dijo con entusiasmo exagerado, un broche de esmeraldas que perteneció a la mismísima fundadora de nuestra distinguida familia, Amanda Valdés. Justo en ese momento, cuando todos los ojos estaban fijos en el broche que se exhibía en un pedestal, María vio su oportunidad. Se acercó a la mesa de presentación con una audacia que no sabía que poseía. Su mano temblaba, pero sus ojos estaban fijos en su objetivo. Con una rapidez sigilosa, deslizó el diario y la medalla debajo del broche de esmeraldas, junto a la tarjeta descriptiva. Luego, con una respiración profunda, se retiró a una esquina, fingiendo repasar botellas de agua, para observar la reacción. El subastador, continuando con su discurso, tomó el broche, pero al hacerlo, su mano rozó un objeto inesperado. Curioso, lo sacó de debajo de la tela, era el diario. Exclamó con una sonrisa forzada. Parece que tenemos una pequeña adición a nuestra colección de curiosidades. Un diario antiguo, ¿deberíamos subastarlo también? Una risa nerviosa se extendió entre los invitados. Los ojos de doña Elvira y Sofía se abrieron de par en par. La expresión en sus rostros, que había sido de complacencia, se transformó en una máscara de horror. Se apresuraron hacia el podio, susurrándole al subastador que dejara el objeto, que era un asunto privado, pero ya era tarde, la intriga se había apoderado del ambiente. Un reportero, más agudo que el resto, insistió, ¿qué secretos esconde el diario, señorita Valdés? Parece bastante antiguo. ¿Contiene alguna historia fascinante de su familia? El flashes de las cámaras comenzaron a destellar. El silencio se apoderó de la sala. María, desde su escondite, observaba con el corazón en un puño. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. La suerte estaba echada. ¿Qué pasaría ahora? El pánico era una niebla densa que envolvía a doña Elvira y Sofía. Sus voces se alzaron, intentando ahogar las preguntas de los periodistas y la creciente curiosidad de los invitados. Es un error. Ese diario no es parte de la subasta. Es un objeto personal, gritaba doña Elvira, su rostro demacrado por el terror. Pero el subastador, ya enredado en el embrollo, lo abrió, y las primeras líneas del diario de Amanda Valdés resonaron en la sala, leídas por un reportero que tomó el diario. Hoy, un día de alegría se ha tornado en un infierno. He entregado a mi hijo, fruto de un amor prohibido, a la casa de la caridad. Mi corazón está en pedazos, pero la reputación de los Valdés debe prevalecer. Un murmullo de incredulidad y asombro recorrió la sala. Las cámaras se volcaron sobre doña Elvira, quien se quedó pálida, sus labios temblaban, incapaz de articular una sola palabra. Sofía, con los ojos inyectados en sangre, miró directamente a María, que seguía en su rincón, fingiendo ordenar las copas. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de María, Sofía vio no miedo, sino una inquebrantable determinación. El fuego que antes ardía en silencio, ahora resplandecía abiertamente, una declaración de guerra. Sofía intentó acercarse a María, pero los reporteros la asediaban con preguntas. La bomba había estallado. La historia de Amanda Valdés, la fundadora de la familia, su amor prohibido con el jardinero, el hijo secreto entregado, la fundación de la Casa de la Caridad con fondos obtenidos bajo amenazas para silenciar al padre del niño. Todo salió a la luz pública en cuestión de minutos. El escándalo era monumental. Ya no era un chisme, era la verdad.
escrita en puño y letra por la matriarca. Nadie podía negar lo que estaba escrito. Los invitados, primero sorprendidos, luego comenzaron a murmurar, algunos con expresiones de shock, otros con sonrisas de malicia. La reputación inmaculada de los Valdés se desmoronaba ante los ojos de todos. Doña Elvira, intentando recuperar el control, tomó el micrófono. Silencio, todo esto es una vil mentira, una calumnia, pero su voz temblaba, y su autoridad se había desvanecido. No pudo pronunciar una sola palabra coherente, sino que se quedó ahí, balbuceando con un rostro lleno de vergüenza y frustración. La gente no le creía. Cuando la medalla de plata, que María también había dejado, fue descubierta minutos después, y la inscripción fue leída en voz alta para mi Ricardo, con todo mi amor, la conexión fue innegable, un pequeño objeto con un gran significado que confirmaba la historia del diario. Fue en ese momento, cuando el caos era total y los Valdés estaban desmoronándose públicamente, que María dio un paso adelante, su voz fuerte y clara por primera vez en décadas. Tengo algo más que añadir. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la humilde empleada doméstica que llevaba años siendo una sombra. Doña Elvira la miró con absoluta ira, una furia que deseaba poder desatar sobre María, pero la presencia de los reporteros la detuvo. Mi nombre es María Martínez, continuó María, su voz resonando en el silencio repentino, y mi abuelo, Ricardo Martínez, fue el hijo secreto de Amanda Valdés y su jardinero. Llevo la cicatriz en el tobillo, la misma que Amanda describió en su diario, y esta medalla, dijo, sacando una réplica idéntica a la medalla de plata de su bolsillo, se la dio mi abuelo a mi madre, y ella me la dio a mí. Una réplica perfecta que él mismo hizo en su vida, para recordar siempre a su verdadero padre, el jardinero, y el amor de su verdadera madre, Amanda Valdés. La revelación golpeó a la familia Valdés como un rayo. Los reporteros se abalanzaron sobre María, sus flashes destellando, sus grabadoras capturando cada palabra. Doña Elvira y Sofía se quedaron de piedra, la humillación insoportable, la farsa expuesta. La verdad, por fin, había salido a la luz, y no había marcha atrás. La venganza de María no fue solo justa, sino devastadora. El escándalo de la mansión Ébano se esparció como un reguero de pólvora por toda la ciudad y más allá. Los periódicos, las redes sociales y los noticieros no hablaban de otra cosa. La caída de la impecable familia Valdés fue un evento de proporciones épicas, y María, la humilde empleada doméstica, se había convertido en la heroína inesperada, la personificación de la justicia social. Las imágenes de Doña Elvira y Sofía, pálidas y derrotadas, se viralizaron, contrastando con el rostro sereno y digno de María. La presión mediática fue abrumadora. Las acciones de la empresa familiar Valdés se desplomaron. Los socios comerciales comenzaron a retirar su apoyo, temerosos de asociarse con una familia cuya reputación estaba hecha jirones. La generosidad de Doña Elvira y Sofía fue revelada como una farsa diseñada para encubrir la verdad, y sus actos de caridad, antes elogiados, ahora eran vistos con desprecio y desconfianza. La mansión Ébano, antes un símbolo de opulencia, se transformó en un monumento a la hipocresía. María, por su parte, se convirtió en una figura de inspiración. Numerosas organizaciones de derechos laborales se acercaron a ella, ofreciéndole apoyo. Su historia, la de una mujer que había soportado décadas de maltrato y humillación para finalmente levantarse y exponer la verdad, resonó profundamente en el público. La ironía del destino había dictado que la basura de la familia resultara ser su sangre, el verdadero heredero espiritual de Amanda Valdés, la mujer que había intentado silenciar su pasado. Doña Elvira buscó desesperadamente silenciar a María, ofreciéndole dinero, amenazas veladas, pero era demasiado tarde. El secreto era público, y el daño, irreparable. Además, la revelación del diario trajo a la luz otras prácticas deshonestas de la familia, como la malversación de fondos de la Fundación de Caridad, establecida precisamente para blanquear el nombre de los Valdés y que operaba con dineros que debieron haber sido para el cuidado del padre biológico de Ricardo Martínez. La investigación fue exhaustiva,
y la familia Valdés se vio envuelta en un laberinto legal del que no podía escapar fácilmente. Poco a poco, su imperio se desmoronaba. Semana después, el golpe final llegó. Un tribunal dictaminó a favor de María, reconociéndola como nieta biológica de Amanda Valdés y otorgándole una parte significativa de la herencia que le correspondía a su abuelo, Ricardo Martínez. La ley, aunque lenta, había alcanzado a quienes se creían intocables. La compensación económica no solo fue enorme, sino que también incluyó una parte del patrimonio de la mansión Ébano. En un giro del destino que nadie habría podido prever, María, la misma mujer que había vivido en los cuartos de servicio durante 30 años, ahora era, legalmente, copropietaria de la mansión. Doña Elvira y Sofía fueron desalojadas de la casa, obligadas a enfrentar no solo su ruina económica, sino también el desprecio y la burla pública. Sus arrogantes figuras, antes símbolos de poder, ahora eran caricaturas de su propia desgracia. Todo lo que había construido la familia Valdés, basado en mentiras y humillaciones, se desmoronaba. La noticia fue recibida con júbilo por el público, una victoria para la justicia social. El secreto de la mansión Ébano se había desvelado, y con él, se había reescrito el destino de María. Su vida, de repente, se había transformado de una cenicienta moderna a la dueña de la mitad del imperio que la había oprimido, un giro digno de una telenovela que dejaría al público boquiabierto. 6 meses después, la mansión Ébano había sido transformada, no solo en su propiedad, sino en su espíritu. María había decidido quedarse en la mansión, no como dueña por vanidad, sino con un propósito. Había abierto las puertas para convertirla en un refugio para mujeres sobrevivientes de violencia y explotación laboral, un lugar donde aquellas que, como ella, habían sido oprimidas pudieran encontrar un nuevo comienzo, un santuario de esperanza y dignidad. Los amplios salones que una vez resonaron con las risas crueles de doña Elvira y Sofía, ahora se llenaban con las voces de mujeres aprendiendo oficios, recuperando su autoestima y forjando un futuro para sí mismas y sus familias. El jardín, antes un símbolo de la ostentación Valdés, ahora era un huerto comunitario, cuidado con amor por las residentes. El nombre de la mansión seguía siendo Ébano, pero su significado había cambiado. De la oscuridad de una mentira, había surgido un refugio de luz y fortaleza. María, ahora una mujer de negocios respetada y admirada, vestía no con ropas de diseñador, sino con prendas elegantes y modestas que reflejaban su esencia. Ya no llevaba un uniforme, pero su corazón latía con el mismo fervor de servicio, ahora redirigido. Pasaba sus días compartiendo su historia, inspirando a otras mujeres a no rendirse, a buscar la justicia y a creer en su propio valor. Doña Elvira y Sofía, despojadas de su fortuna, enfrentaron una humillante caída en desgracia. Sus vidas, antes llenas de lujos, se redujeron a la medianía, viviendo en un pequeño departamento y obligadas a trabajar en empleos humildes, experimentando por primera vez lo que era el desprecio y la dureza del mundo. La rueda del karma había girado completa. No hubo una reconciliación forzada, ni un perdón de María hacia ellas. La justicia no siempre implicaba abrazos y lágrimas, sino la restauración del equilibrio, la reparación del daño. Para María, su victoria no era solo personal, era una victoria para todas las mujeres que alguna vez se habían sentido invisibles. Un día, mientras María supervisaba la instalación de un nuevo taller de costura en lo que antes era el vestidor de Sofía, se topó accidentalmente con una caja vieja en un rincón. Dentro, encontró un viejo álbum de fotos de la familia Valdés, fotos de Amanda Valdés, la abuela que había entregado a su hijo, pero cuyos ojos revelaban una profunda tristeza y arrepentimiento. Había una foto de un joven jardinero, Ricardo Martínez, con una sonrisa dulce y una mirada melancólica, y en el reverso de la foto de él, una nota apenas legible, escrita por Amanda: «Mi amor, te prometo que él sabrá la verdad un día. No seré yo quien lo cuente, pero la verdad siempre sale a la luz». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de María. No era una lágrima de tristeza, sino de comprensión y de paz. El círculo se había cerrado. El secreto, por fin, había sido revelado, trayendo con él no solo el fin de una era de humillación,
sino el comienzo de una nueva era de esperanza y justicia. María había encontrado su propio hogar, no solo en la mansión Ébano, sino en el corazón de un movimiento de empoderamiento femenino. Había triunfado, y su triunfo resonaría por mucho tiempo en los ecos de aquella mansión que ahora albergaba sueños, no secretos,